Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. En la segunda parte charlaremos con Greg Palast de gregpalast.com sobre Larry Summers, el terrorista financiero más malvado del mundo. Pero primero pongámonos al día con la guerra mundial del dinero. Stacy, cuéntanos. Sí, Max, ha habido una negación oficial sobre que Estados Unidos haya llevado a cabo espionaje. Director de la Inteligencia Nacional, James R. Clapper, declara sobre la acusación de espionaje económico. Afirma Max que no es ningún secreto que la comunidad de inteligencia recabe información sobre asuntos económicos y financieros y terrorismo financiero. Esto se produjo tras conocer que la Agencia de Seguridad Nacional poseía información no solo de ciudadanos estadounidenses y extranjeros, sino también de empresas, bancos, centros financieros de todo el mundo, etc. Tenemos motivos muy importantes para recabar esta información. En primer lugar, permite alertar rápidamente a Estados Unidos y a nuestros aliados de cualquier crisis financiera internacional que pudiera afectar negativamente a la economía global. Asimismo, nos proporciona información sobre las políticas económicas o el comportamiento de otros países que afectan a los mercados globales. Así es. El espionaje económico y la infraestructura que rodea al gobierno y a Wall Street se crearon tras los atentados del 11S. Pero volvamos a lo siguiente. ¿Cómo definimos el terrorismo? En Estados Unidos, terrorismo significa matar a un banquero. Si cualquier otra persona es asesinada, hablamos de un crimen. Pero créeme, si es un banquero, hablamos de terrorismo. Si en el 11S hablásemos de ciudadanos y no de banqueros, no se trataría de una gran tragedia. Pero si los bancos caen, hablamos de terrorismo con mayúsculas. ¡Oh, no! ¡Los banqueros han muerto! ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¡Los banqueros están muertos! ¡Eso es terrorismo! Espionemos a todos los ciudadanos para garantizar que nuestros banqueros saquen la mayor parte posible. Gracias, Agencia de Seguridad Nacional. Esto no se limita al periodo posterior al 11S. Existen pruebas de que llevan recabando información sobre cualquier tipo de actividad económica desde hace décadas, varias décadas. Lo que nos cuentan es que esto se produjo a raíz del 11S, desde hace 11 años. Y dicen que, pese a que reunían información antes del 11S, esta información les proporcionaría pruebas sobre posibles crisis financieras a punto de producirse. Así pues, tenían información sobre posibles crisis financieras y supuestamente deberían haber sabido que Lehman Brothers iba a quebrar, que Goldman Sachs estaba al borde de la quiebra, que todo el sistema financiero estaba al borde de la quiebra. ¿Y qué hicieron? Pues supongo que contratar a un operador privado porque desde luego no avisaron a los ciudadanos estadounidenses. Así es, Goldman Sachs y los bancos de Wall Street se aprovecharon de la situación al conocer de antemano que se produciría un desplome en 2008 y 2009. Lo sabemos gracias a Lehman Brothers, ya que CNBC anunció una y otra vez que Lehman Brothers iba a quebrar. Y cuando las noticias aparecieron, se produjo un ataque de ventas en corto y entonces quebró. Y lo mismo sucedió con Grecia. Goldman sabía que iba a quebrar. Orquestaron su quiebra y luego se aprovecharon. Y lo mismo con el mercado de hipotecas, con la economía estadounidense, con la europea, con la asiática, con la mexicana. Son quiebras organizadas desde dentro. Se provocaron las quiebras y luego se le echa la culpa a los mercados. Han sido los mercados. No controlamos los mercados, pero claro que sí. Esto nos lo demuestra. Esta es la prueba irrefutable del terrorismo financiero llevado a cabo con información de primera mano. No solo del 11S, que sabían que iba a pasar, y del que también se aprovecharon ellos. Por otro lado, Estados Unidos se siente algo más cómodo al admitir que es un imperio. Y algo que los imperios no quieren es perder su posición dominante. A Reino Unido no le gustó perder su posición predominante a principios del siglo XX y ahora Estados Unidos no quiere perder la suya. James Clapper admite que ahora se analizan las políticas económicas y el comportamiento de otros países que pueden afectar a los mercados globales y tener un impacto en su predominio mundial. Es algo nuevo en la historia mundial. Hasta ahora los imperios caían, se hacían viejos y otros nuevos los sustituían. Sin embargo, aquí parece que estamos estancados. Ya está. Esto es lo más lejos que podemos llegar. Y no hay nadie que pueda competir con nosotros. Ahora parece que lo único que hay que garantizar es que nadie pueda hacerle sombra. Bueno, todos los imperios caídos dejaron vestigios. Los egipcios, los romanos. Aquí en Estados Unidos dejarán un montón de dólares sin valor alguno, un montón de basura y Prozac en el agua. Ese será el legado del imperio estadounidense y un canal que emite discursos de Ronald Reagan las 24 horas. Eso es lo único que va a quedar entre México y Canadá, un montón de basura.
Y aquí viene la negación oficial de James Clapper, el director de la Inteligencia Nacional. Por supuesto que no, claro que no, afirman. El trabajo de nuestra inteligencia para entender los sistemas y las políticas económicas, así como para vigilar actividades económicas anómalas, resulta fundamental a la hora de ofrecerle a nuestros responsables políticos la información que necesitan para tomar decisiones informadas que ofrezcan el mayor beneficio para nuestra seguridad nacional. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo que no hacemos es usar nuestra inteligencia internacional para robar secretos comerciales de compañías internacionales en nombre de empresas estadounidenses, ni ofrecer la información que recabamos a las compañías estadounidenses para que éstas mejoren su competitividad internacional o incrementen sus balances. Bueno, vamos a hacer un experimento. Saque una moneda de su bolsillo, láncela al aire y elija cara o cruz. Si acertamos lo que va a salir 90 veces seguidas, quizás, amigo mío, usted tenga un pacto con el diablo. JP Morgan, Goldman Sachs y otros bancos del mundo tuvieron trimestres con apuestas positivas día tras día, sin un solo día de pérdidas. Esto es como acertar la cara o cruz de la moneda, 90 veces seguidas. Obviamente, manejan información con la que pueden manipular los mercados y, si necesitan invadir un país, ya sea Siria o cualquier otro, y no les importa cuánta gente muera. Puede ser 1 millón de civiles iraquíes asesinados por culpa de Wall Street y la City de Londres. A ellos no les importa, así como no les importa que los estadounidenses mueran. Y esta es la conclusión que creo que Estados Unidos no entiende. Sus ciudadanos son los nuevos iraquíes, los nuevos indígenas que van a ser erradicados por Jamie Dimon, y no le importa un bledo cuánta gente caiga en el camino. Por supuesto, ahora sabemos que hace unos años, durante la administración Bush, se permitió que agentes activos de la CIA trabajasen para JP Morgan y Goldman Sachs, haciendo un doble trabajo. Hay una línea borrosa sobre este corporativismo o fascismo, si así lo quieres llamar. Pero ¿por qué hace este anuncio tan llamativo James Clapper? ¿Y por qué lo publica en su blog de Tumblr? Pues bien, se debe a las revelaciones de Snowden sobre la Agencia de Seguridad Nacional, que cayeron en manos de Glenn Greenwald, quien las difundió a todo el mundo desde Brasil. Y este es el siguiente titular relacionado con el motivo por el que James Clapper decidió hablar. Si se demuestra que la Agencia de Seguridad Nacional espió a Petrobras, estaremos hablando de espionaje comercial. Si se confirma su veracidad los informes según los cuales Estados Unidos espió a la compañía petrolera brasileña Petrobras, equivaldrían a espionaje comercial y no tendrían ningún tipo de justificación en materia de seguridad, afirmó el pasado lunes la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Afirmó que si se confirmaban los hechos que aparecían reflejados en los informes, se demostraría que el motivo del espionaje no sería la seguridad ni la lucha contra el terrorismo, sino los intereses económicos estratégicos. Si alguien piensa que la lucha contra el terrorismo tiene que ver con la seguridad, solo tiene que echar un vistazo a la población estadounidense. Hablamos de una población enferma, maleducada, obesa, con mortalidad infantil, etc. Si Estados Unidos de verdad se preocupara por la seguridad, su población no reflejaría una nación zombie de psicópatas que solo buscan el dinero gratuito del gobierno. Desde luego, no hablamos de seguridad, sino de espionaje comercial. Así lo anunciamos desde el principio. Brasil y otros países harían bien en deshacerse del dólar americano y en romper cualquier vínculo con el terrorismo financiero de Wall Street. Petrobras es la compañía petrolera más grande de Brasil y el 21 de octubre se van a subastar los derechos de un gigantesco yacimiento petrolero que equivaldría a entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de petróleo. Esta información podría influir en su decisión final sobre las concesiones a las compañías estadounidenses. Por otro lado, la presidenta de Brasil, Rousseff, se reunirá con Obama el 23 de octubre para tratar un acuerdo de aviones de combate por valor de 4.000 millones de dólares, que también podría verse afectado, ya que están muy enfadados por todo este asunto. Volvemos a mi argumento inicial de que el espionaje en la Agencia de Seguridad Nacional es sabotaje. Espionaje y sabotaje. Porque los BRICS están considerados por muchos como las próximas superpotencias y juntos están desbancando a Estados Unidos como potencia mundial. Brasil es uno de los más importantes. Y aquí tenemos la prueba de que han intentado sabotearlos, posiblemente limitando su capacidad para competir con Estados Unidos. Bueno, Brasil cometería un grave error si permite que esta situación continúe. No deberían firmar contratos sobre sus reservas de petróleo con Estados Unidos ni firmar acuerdos con las empresas estadounidenses. Si de verdad quieren ser un Estado soberano, no pueden hacer esto. Recordemos que en la década anterior muchos países de Sudamérica eran considerados repúblicas bananeras del imperio estadounidense. Esta situación ha desaparecido gracias a los procesos democráticos y a la elección democrática de líderes que velan por los intereses de sus ciudadanos. Lo mismo sucede en Brasil.
Hablamos de una economía pujante y dinámica que no necesita para nada el dólar ni a Estados Unidos ni a sus aviones de combate. Brasil puede arreglárselas muy bien por sí solo. Por favor, hazlo, Brasil. Corta tus lazos con el dólar americano. Por favor, te lo ruego. Por último, tenemos este titular de MT Will, que dice así: la guerra financiera de James Clapper en el mundo. Y analizan esa misma nota que el director de la Agencia Nacional hizo en su Tumblr y afirman dos cosas. En primer lugar, mencionan el Monitoring SWIFT. Este es el monitoreo de la Agencia de Seguridad Nacional que vigila todas las transacciones financieras. Pero las naciones europeas ya tenían un trato con el gobierno estadounidense para entregarle información. Así que, ¿por qué necesitan información adicional? Quizá porque hablamos de más cosas aparte de la lucha contra el terrorismo y de terrorismo financiero. Otra de las cosas que menciona, sin embargo, son las armas financieras. Utiliza esta misma palabra, armas financieras, como si otras personas fuesen a utilizarlas. MT Will también habla de la flexibilización cuantitativa. Durante mucho tiempo Brasil se refirió a esto como una guerra financiera. Bueno, un ministro de Brasil precisamente acuñó el término guerra de divisas para hablar de lo que estaba pasando en el mercado de divisas. En los años 70, cuando surgieron las divisas fiduciarias, se inició esta guerra de divisas de la que hablamos. Durante estas décadas, gracias a difíciles algoritmos y desregulación, los bancos han sido capaces de crear, preparar y orquestar estas armas financieras que son los derivados. Intercambias activos de un banco en un país extranjero que luego puedes utilizar para construir una economía en buen estado con derivados financieros explosivos que acaban con el país. En concreto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, critica explícitamente la flexibilización cuantitativa porque socavó las exportaciones de Brasil en un momento en el que el país por fin estaba creciendo. Y volvemos a la misma pregunta: ¿está Estados Unidos utilizando la Agencia de Seguridad Nacional para el espionaje y el sabotaje económico? Por supuesto, porque al fin de cuentas Estados Unidos no se siente tan seguro como para competir, y en lugar de competir como buenos mafiosos, se dedican a extorsionar. Extorsión versus competencia. Stacey Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se vayan, tenemos mucho más. Están a punto de ver una entrevista que le hice a Greg Palast en Nueva York hace unos días. Hablamos de Larry Summers, que el domingo por la noche retiró su candidatura para presidir la Reserva Federal. Pero no se preocupen, ya hay un nuevo favorito, la mano derecha de Larry, Timothy Geithner. Disfruten de la entrevista. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Nuestro invitado especial es Greg Palast. Bienvenido. Es un placer, Max. Bueno, Greg, usted vuelve con otra obra maestra, Larry Summers, y el memo secreto del final del juego. Cuéntanos. Sí, hablo de un memo de Larry Summers, que es el candidato favorito de Obama, para sustituir a Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal. Tenía un memo secreto y bastante repugnante que por casualidad acabó en mi poder. Digamos que alguien lo dejó caer. Así es como funciona el periodismo de investigación. El caso es que después de algunas batallas lo conseguimos. El memo en cuestión afirmaba que era el juego final. Así que la referencia al memo del final del juego son palabras de su asistente, un tipo llamado Tim Geithner. Esto se produjo antes de que Geithner se convirtiera en secretario del Tesoro, cuando Summers estaba a punto de convertirse en secretario del Tesoro. Era una conversación sobre las reuniones secretas que estaban celebrando con los directores ejecutivos de los 5 grandes bancos de Nueva York. El director ejecutivo de Goldman Sachs, del Citibank, de JP Morgan Chase, del Bank of America, etc. Celebraban reuniones secretas para decidir las políticas económicas y exteriores de Estados Unidos. Asuntos muy serios. La conspiración supera a la ficción. Imagínenselo. Los banqueros se reúnen secretamente con los oficiales del Tesoro para decidir los detalles de las políticas de regulación bancaria. Es como si los ladrones se reunieran con el jefe de policía. Parece una escena mala sacada del Padrino. Cuando descubrí todo esto, tuve que investigar a fondo para asegurarme de que era cierto.
Una de las opciones era utilizar los números privados de los 5 grandes directivos que aparecían en el memo, y eso hice. Llamé a uno de los números privados y, por supuesto, nada de secretarias. Descolgó el teléfono directamente uno de los directores ejecutivos. Me identifiqué siguiendo las políticas de la BBC y cuando descubrieron que yo no era Larry Summers, colgaron y cambiaron todos los números. Pero yo he viajado por todo el mundo para confirmar el contenido, desde Ginebra hasta Ecuador, pasando por el más sombrío Nueva York. Sí, es el mismo patrón que hemos visto en la industria energética. Son las propias compañías energéticas las que se encargan de las regulaciones tras una catástrofe energética, etc. Y lo mismo sucede en la industria bancaria. Los propios bancos redactan las reglas que deberían vigilar la industria bancaria, lo que nos lleva, claro está, a la debacle del 2008. Con motivo de nuestro 5º aniversario, hemos visto que se ha hablado largo y tendido de esas limitaciones estatales. Háblanos de eso, Greg. Bueno, el motivo por el que el memo era peligroso no es porque los bancos hablasen de regulación. Era porque precisamente hablaban de desregulación, o como yo lo llamo, de despenalización. Este memo quería que todas las naciones del mundo se uniesen a Estados Unidos y, tomados de la mano, saltasen por el precipicio de la desregulación, que se eliminasen todas las trabas del comercio de derivados. Era una práctica por la que se podría ir a la cárcel, porque, como sabe, el permitir este mercado de derivados, se vendían títulos sin valor alguno. Fue en el 2005, durante la administración Bush, cuando la Comisión de Comercio en el Futuro para Mercancías decidió que los derivados no eran instrumentos de apuesta y, por lo tanto, no los regularon como tales. Se consideraron instrumentos financieros y estaban tutelados por un organismo regulador distinto. Ahora estamos ante un nuevo episodio de este proceso para legalizar todas estas prácticas, independientemente de lo peligrosas o especulativas que resulten. Literalmente esto es ser un delincuente, especular con los movimientos de divisas en el extranjero, vender valores que no tienen ningún tipo de activo, etc. Se está despenalizando el papel de los bancos y además la despenalización resultó aún mucho peor. Volvemos una vez más a Larry Summers, que se encuentra detrás de todo esto. Summers redactó aquella ley de los derivados que decía que no eran ilegales, pero que no se podían regular. En el caso de la ley Glass-Steagall, se permitió que los bancos comerciales ordinarios, los bancos de ahorro, se fusionasen y utilizasen los seguros de depósitos del gobierno como garantía de este proceso, apostando a través de bancos de inversiones en derivados y otros productos especulativos. Era como utilizar la ruleta de los casinos para ver qué banco se sustituía. Y ahora Obama quiere que él sea el hombre más poderoso de la economía mundial, con un poder increíblemente grande para deshacer leyes. La Reserva Federal es el principal regulador bancario, así que va a regular los mismos bancos que puso patas arriba. Y, por cierto, el que fuera su cliente ahora vale $37 millones y ofrece sus servicios de consultoría a los mismos bancos a los que desestabilizó. Greg, sé que ha cubierto muchas historias en todo el mundo y que también trabaja en Reino Unido. Usted mencionó antes a la BBC y también gregpalast.com, donde la gente puede informarse. Sí. Me gustaría que hablásemos brevemente de Mark Carney, el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra. Viene de Canadá y también es un ex Goldman Sachs. ¿No lo incluye esto en la categoría de la que estamos hablando? Si finalmente Larry se convierte en gobernador de la Reserva Federal, también tendría que dirigirse a él. No, al contrario. Larry Summers se dirige a Goldman Sachs. Si lee el memo, verá cómo Larry Summers tenía que dirigirse al director ejecutivo de Goldman, al director ejecutivo del Bank of America. No podían hacer nada a no ser que estuviesen los 5 directivos. Además, el secretario del Tesoro puede llamar a los banqueros que quiera. Lo que no puede es hacerlo en secreto y darle información privada o permitir que se cambien las políticas regulatorias de Estados Unidos. Y en este caso también se alteraron nuestras políticas comerciales. Parte del juego consistía en pedirle al resto de los países que se deshicieran de sus políticas bancarias.
Iban a Ecuador, por ejemplo, y les decían, ¿quieren vendernos bananas? Si quieren, tienen que comprar nuestros derivados. Bienes por malos. Bienes por malos. Larry Summers dijo la infamia de que el tercer mundo no aceptaba suficientes tóxicos, venenos y activos tóxicos. La gente pensó que hablaba de químicos. Y puede que lo hiciera, pero estaba hablando de activos financieros tóxicos. Dijo que el tercer mundo no estaba comprando nuestros derivados basura, nuestras obligaciones sintéticas de deuda colateralizada, que, por cierto, son derivados reales, bueno, yo diría irreales, pero esta es parte de la basura de Goldman Sachs vende. Antes de que Larry Summers llegara al Tesoro, estos productos eran ilegales, ni siquiera existían, porque iban en contra de la ley. Podríamos decir que el memo es básicamente la prueba irrefutable del crimen. Todo aquello que usted ha escrito, todo aquello que Matt Taibbi escribió en Rolling Stone sería cierto. Podemos verificar y comprobar la actividad criminal de los principales bancos gracias a esta prueba irrefutable, el memo. Y ahora, ese mismo hombre que afirmó que los países no estaban aceptando demasiados activos tóxicos con los que arruinar a sus naciones es el que se va a ocupar de la Reserva Federal. Eso es lo que Obama quiere hacer. Pero tenemos que recordar cómo ha sucedido todo esto. ¿Por qué Obama ha elegido a un hombre conocido como el destructor de la economía y le ha dado el empleo más importante de toda la economía estadounidense? La respuesta es que Obama no está eligiendo a Summers, sino que Summers y su banda eligen a Obama. El mentor y guía de Summers es Robert Rubin, que fue CEO de Goldman Sachs y más tarde copresidente del Citibank. Jamie Dimon, de JP Morgan Chase, y Penny Pritzker, del Superior Bank, descubrieron a Barack Obama, un senador estatal del que nadie había oído hablar. Lo apoyaron, recaudaron $750 millones para nombrarlo presidente. Y tan solo unas horas después de su elección, Obama puso a Summers y a su recadero, Geithner, al frente de la economía estadounidense. El trato formaba parte de la elección de Obama. Hablamos de algo muy peligroso, porque trabaja literalmente para estos hombres. No se trata de una metáfora, es literal. Recibe cheques, millones. A aquellos que piensan o dicen que este es un crimen sin víctimas, tenemos que recordarles qué está pasando. Usar los derivados y mantener las tasas de interés a la baja de forma artificial es una forma de cambiar la riqueza de una nación que pasa de la propia nación a manos de unos cuantos especuladores. Dígalo de la siguiente manera. Era ilegal hasta que esta circular entró en vigor. Era ilegal utilizar los derivados en los valores y las divisas extranjeras. Goldman firmó un trato secreto de permuta de divisas en euros con Grecia. Cuando el asunto salió a la luz y estalló, resultó que Grecia, en lugar de ganar miles de millones con este trato, había perdido dinero. Y este es el origen de la quiebra de la economía griega. Por otro lado, Goldman vendió obligaciones sintéticas de deuda colateralizada en hipotecas de alto riesgo. Pero es aún más complicado que todo esto. Apostaron por la destrucción del mercado hipotecario estadounidense. Cuando este quebró, Goldman y sus principales clientes ganaron $4.000 millones. A costa de sus clientes. Sí, a costa de sus otros clientes y a costa de todo el mundo. Una de las personas que confirmaron el contenido del memo, no me lo dio a mí, se lo aseguro, fue Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que estaba en el gabinete de Clinton. Y dijo que Summers, que acudía a las reuniones del gabinete, cada vez que hablaban de políticas económicas, se volvía hacia Rubin y le preguntaba, ¿qué pensará Goldman de esto? Y del otro, y Stiglitz por fin le dijo un día, delante del presidente de Estados Unidos, estamos en el ala oeste. ¿Por qué te preguntas todo el rato qué dirá Goldman? ¿Por qué no te preguntas mejor qué política es la mejor para el pueblo estadounidense? No le hicieron caso y se deshicieron de él. Otro periodista fue Tom Perkins, quien con sus confesiones de un sicario económico añade otro capítulo junto a sus libros a toda esta idea. Los banqueros estadounidenses están endosando toda su basura a las potencias extranjeras y les ofrecen generadores de ingresos activos reales, petróleo, gas, minerales. Sí. Y al final acaban con estos títulos que estallan en los balances, mientras que estos tipos se siguen haciendo más y más ricos. Fijémonos en la crisis de hace 5 años.
Los activos netos del 2 o el 3% se multiplicaron, mientras que el resto quebró. Sí, correcto. Y decían que fue un accidente. Solo tenemos que fijarnos en el dinero que han conseguido los 5 directores ejecutivos de los principales bancos con los que Larry Summers estuvo jugueteando. Perpetraron una auténtica masacre. Y el único que está en peligro es John Cornsign, porque cometió el pecado capital de robarle a sus amigos. Pero este es uno de los problemas que hay que entender. Como dijo Stiglitz, todo se reduce a ¿y qué piensa Goldman? Y lo que Goldman pensó fue que la economía mundial quebraría y que allí podrían amasar una gran fortuna. Esa es la gran locura. No hablábamos de los plutócratas de Platón, que piensan en el interés del resto de los mortales. Piensan así: si podemos borrar una ciudad del mapa, imagina qué pasaría si apostamos contra esa ciudad. ¿Por qué no apostamos a que 4 millones de personas pierdan su hogar? Y eso es lo que hicieron, además de asegurarse de que esto sucedía así. Este es el gran pecado. Estos tipos se aseguraron de que la quiebra se produjera, porque es ahí donde habían puesto todo su dinero. Greg Palast. El memo de gregpalast.com es la prueba irrefutable y nos ha dado una fantástica descripción de la encarnación del mismísimo diablo Larry Summers, que al parecer va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. ¿Seguro? Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Agradezco a nuestro invitado de gregpalast.com. Envíennos un tweet a Kaiser Report. Max Kaiser les dice adiós.